¿Pero qué? ¿En grupos de tres o de cuántos están ustedes? ¿De dos? No, sí, hay grupos de tres. Oh, ya ven, antes fácil. Yo después arrepentido decía, no, muy corto. ¿Qué sería lo ya ingresaría? ¿Ya será que ingresan? Profe tiene el micro desactivado. No, como así, yo inspirado hablando. No me di cuenta. Bueno, bueno, bien. Entonces, pues les decía que hoy vamos a empezar trabajando lo que es la introducción a las funciones. Ah, grabar la clase también, ¿cierto? Bien.
Vale, muy bien. Bueno, entonces les decía que hoy vamos a hoy vamos a trabajar con el concepto de función. ¿Listo? Con el concepto de función. Entonces, nos vamos a seguir, o vamos a seguir trabajando en estos notebooks de Python, ¿vale? Entonces, bueno, empecemos acá más bien. Manejo, o bueno, concepto de función en Python. ¿Listo? Concepto de función en Python. De forma tradicional, una función, el concepto de matemáticas, estamos hablando, ¿sí? Vamos a hacer esto un poquito más grande. Una función se aborda como una relación entre una entrada, se realiza un proceso a dicha entrada y finalmente se genera una salida de ese proceso. ¿Listo? Nosotros pues conocemos con cuál es que se inserta. Bueno, por ahora lo voy a hacer así, pero no voy a aceptar el link, está ingresando. Por ahora lo voy a escribir así, pero después yo ya la paso a un lenguaje que se pueda entender más, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de matemáticas, ¿sí? Tenemos este caso, por ejemplo. ¿Sí? Esta es una función, ¿no? Esta es una función matemática que relaciona una variable de entrada X que después de ser multiplicada y sumada y a ese resultado ser sumado es multiplicada por 2, ese resultado ser sumado 3, entonces obtenemos el valor de su imagen equivalente en Y. ¿Listo? F. X. ¿Listo? Entonces, listo de Y. ¿Vale? Nosotros sabemos, pues, de matemáticas, una entrada, bueno, una función, ¿vale? Una función depende de X, nos permite relacionar esa variable X con una serie de valores, por ejemplo, raíz de X, o puede ser raíz de X sobre X más 1. ¿Sí o no? Esto de aquí nosotros le llamamos también argumento de entrada. En matemáticas se le llama variable independiente, ¿sí o no? Y a esta imagen que arroja la llamamos la variable dependiente, porque depende de todos estos procesos, ¿sí o no? En Python el concepto de función es algo diferente. En Python, el concepto de función puede ser más amplio. De hecho, es más amplio, ¿no? Es más amplio. Sí, es más amplio. ¿Sí? En Python, una función no necesariamente necesita un argumento de entrada. ¿Listo? Y coma. Tampoco, ¿sí? Tampoco necesitamos generar un retorno. Tampoco es necesario generar una imagen.
en el concepto de programación se denomina retorno. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar ahora con lo que sería una función en Python, ¿vale? En Python. Para esto es necesario mencionar que las funciones en Python inician siempre declarando una sentencia, bueno, o inician siempre con la palabra reservada def. ¿Listo? Con la palabra reservada def. No, voy a ponerlo en negrita. ¿Listo? Entonces, esa palabra reservada seguida, no, viene seguida del nombre de la función y finaliza con 2 puntos. ¿Listo? Con 2 puntos. Punto. Todo elemento, bueno, más bien, toda sentencia que esté dentro de ese código, bueno, dentro del bloque, ejecución de la función, debe tener una sangría, bueno, más bien una indentación para asumir que hace parte de dicha función. ¿Vale? Ya veremos ahorita un ejemplo. Es decir, la sintaxis de una función en Python tendrá la siguiente estructura. ¿Listo? Necesitamos empezar escribiendo def. ¿Listo? Ahí ya Python entiende que vamos a declarar una función. Luego le decimos nombre función. ¿Listo? Abrimos paréntesis, damos 2 puntos y enseguida tenemos que colocar una indentación, ¿vale? Una indentación. Yo lo voy a hacer aquí con esto. ¿Listo? Y aquí colocamos sentencias a ejecutar dentro del bloque de función. Cada sentencia debe tener indentación. ¿Listo? Entonces, así es la instrucción, ¿sí? Para declarar una función en Python, ¿vale? Def, ¿sí? Nombre de la función y los 2 puntos, ¿vale? Vamos aquí a ver un ejemplo. Def, vamos a crear, bueno, recuerden que es muy importante comentar, entonces vamos a crear una función llamada mi función. ¿Listo? Llamada mi función. Entonces, def, mi función, paréntesis, 2 puntos. Una vez que yo le dé enter, automáticamente se me pone una sangría, ¿vale? Pero nosotros ya sabemos que esa sangría, espérenme, voy a configurar por aquí a 4 espacios. ¿Listo? Entonces, miren que se coloca una sangría. Entonces, desde aquí, declaro las sentencias que ejecuta la función, ¿sí? Ejecuta la función, teniendo en cuenta, ¿sí? Teniendo en cuenta que se debe incluir la indentación para que se asuma como sentencia de la función. ¿Listo?
decir que si yo quiero que algo haga parte de la función, sí debe estar justo con 4 espacios, ¿no? Por ejemplo, lo que voy a hacer aquí es que esta función me va a imprimir lo siguiente. Print. Esta es mi primera función en Python. ¿Listo? Este va a ser el código. Este va a ser el código. ¿Sí? Bien. Ahora, si ejecutamos la anterior, o bueno, ejecutamos el anterior código, no pasará nada. ¿Listo? No pasará nada, miren. Vale, esperemos ahí un ratico. Miren, no pasa absolutamente nada. Esto es porque las funciones en Python deben ser invocadas, ¿sí? Funciones deben ser invocadas para que puedan actuar. No basta con crearlas. Deben ser llamadas para poder ejecutar, ¿no? Entonces, veamos cómo nos quedaría esto aquí abajo. ¿Vale? Entonces, def, mi función, ¿vale? Def, mi función, y aquí a 4 espacios le coloco print. Esta es mi primera función en Python. ¿Listo? Miren que ahí está creada la función. Pero debe ser llamada. Así que quitando los 4 espacios, la llamo mi función. ¿Vale? Entonces, mi función. ¿Listo? Ahí debo invocarla, ¿sí? Debo invocarla para que él me pueda generar el resultado, ¿no? Entonces, aquí ya hacemos la invocación de la función. ¿Listo? Así pues, miren que esta línea, ¿sí? Cuando quitamos los 4 espacios, o bueno, quitamos la indentación más bien, la indentación, el código ya no hace parte de la función. ¿Listo? El código ya no haría parte de la función. Listo. Muy bien. Listo. Esta es la estructura básica, miren, de las funciones en Python. Ahora vamos a profundizar un poco más. Bien. Las funciones, como ya lo vimos anteriormente, bueno, como ya lo vimos en este código que acabamos de hacer, no necesitan argumentos de entrada. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Es decir, no necesita recibir valores dentro de los paréntesis. ¿Listo? Y a esos valores serían variables. ¿Listo? Ejemplo, la función, mi función, imprime un mensaje, pero no recibe un argumento de entrada. Vamos a modificarla para que dado un nombre que se ingresa por teclado, ¿listo? Vamos a ingresar un nombre por teclado y que la función me indique, ¿listo?, el mensaje junto con dicho nombre. Sí. Entonces voy a copiar este código para ahorrarme ahí unas cuantas líneas de código. ¿Listo? Miren, así es una línea o así es una función, ¿sí? No recibe argumento. ¿Qué quiere decir? Aquí dentro del paréntesis no está recibiendo o no se le está enviando nada. Por eso ella aquí
no me pide tampoco nada, ¿vale? Ahora vamos aquí a recibir un argumento. Argumento, o bueno, función con un argumento de entrada llamado nombre, ¿vale? Ese nombre lo vamos a incluir aquí. Esta es mi primera función en Python. Print, bienvenido. Voy a poner el nombre de la persona. ¿Listo? Vamos a poner el nombre de la persona. Bien. Como la función, mi función, tiene un argumento de entrada, es necesario enviar, o bueno, invocar la función con el valor de dicho argumento. ¿Listo? Es decir, yo le puedo enviar directamente aquí el argumento, por ejemplo, Alejo, ¿sí? Vamos. ¿Listo? Esta es mi primera función en Python. Bienvenido, Alejo. Miren que como tienen sangría, las dos líneas hacen parte de la función. ¿Listo? Bueno, aquí antes, no voy a llamar a la función. Quiero que vean algo ahí. ¿Listo? No voy a llamar a la función. Bueno, eso lo voy a hacer por aquí arriba. ¿Listo? Voy a copiar exactamente este código. No. Hagámoslo por acá abajo. ¿Listo? Miren que no voy a llamar a la función. Este print lo voy a pegar aquí. Y le voy a quitar ese valor de nombre. ¿Bien? Como esta línea no está dentro de la indentación, no hace parte de este bloque. Por lo tanto, es una línea de código suelta. Así que cuando yo compile, se va a ejecutar. ¿Listo? Miren, sin ningún problema se ejecuta. Así que si yo quiero que haga parte del bloque, pues la pego aquí a esta línea y le doy su indentación, ¿vale? Así cuando yo llame a la función, garantizo que llamo a las dos líneas, ¿no? Y esta línea de acá hace parte de esta función. Bien, entonces miren, yo le di el nombre, aquí le envié con el nombre, ¿sí? Así que cuando yo llame a mi función, Python esto no lo ejecuta directamente. O sea, cuando yo empiezo a correr el código, él no viene a ejecutar línea de línea, sino que él dice, mire, define una función. O sea, que esto yo no lo ejecuto hasta que no lo llamen. Aquí ya llamo a la función. Le digo, llámeme a mi función. Entonces yo busco, y por aquí aparece mi función. Mi función recibe un argumento de entrada que se llama nombre. Nombre está aquí, miren. Ya se lo envié yo directamente el valor. Entonces él toma este nombre, ingresa a la función que ya fue invocada. Miren, aquí ya la invoqué. ¿Listo? Entonces lo que él hace es imprimir este mensaje, ¿sí? Luego me imprime este mensaje más el nombre. Esta variable fue la que yo le envié cuando la invoqué. ¿Vale? Ahora, nosotros no queremos hacer que esto se lea directamente, ¿sí o no? O sea, que yo le envíe directamente el valor, sino que lo vamos a hacer como argumento de entrada. ¿Vale? Así que yo le coloco nombre igual a input, ingrese un nombre. ¿Vale? Y aquí ya no le mando directamente el valor, sino que ahora le mando la variable, que sería esta. ¿Listo? Entonces, leo nombre, ¿sí? Leo nombre. Python no ejecuta esta línea, recuerden, o estas líneas, hasta que yo declare o invoque la función. ¿Listo? Miren, si yo ejecuto esto, me llama, ¿sí? Me muestra este mensaje, ingrese un nombre, yo le mando a Alejo y no hace nada más. ¿Por qué? Porque no he llamado a la función. Así que aquí la voy a llamar, miren, ahí la llamo. Le envío por argumento de entrada ese valor que estoy leyendo por teclado. ¿Listo? Entonces ahí compilo, me dice ingrese un nombre, Alejo,
Cuando le dé Enter me dice, esta es mi primera función en Python. Bienvenido, Alejo. ¿Vale? Así que aquí ya invocamos la función y enviamos una variable como argumento. ¿Sí? Argumento. Aquí lo que hicimos fue enviarle y enviamos un valor. ¿Sí? Yo directamente le dije que era el valor. Aquí ya le dije que era una variable que yo iba a leer por acá. ¿Listo? Así que así es como yo llamo a las funciones. ¿Sí? Debo invocarla. Vamos a hacer ahora algo por acá. Ya vimos que las funciones pueden tener un argumento de entrada. ¿Listo? Pueden tener un argumento de entrada. Pero esto de aquí vimos, el concepto de función de matemáticas, que ellos siempre van a tener una entrada, siempre van a tener una salida. En programación, ya vimos que no necesariamente, no se necesita una entrada, tampoco se necesita generar una imagen. ¿Listo? Cuando yo hable de imagen es mostrar el valor o arrojar un resultado de parte de la función. En este caso, las funciones están imprimiendo, ¿no? Pero no está más haciendo una operación, ¿vale? No se necesita una entrada, ¿sí? Como lo vimos acá, ¿sí? Que no se necesita un argumento de entrada, que tampoco se necesita, pues, devolver un número. Ya vimos también que nosotros le podemos dar un argumento de entrada a la función. ¿Listo? Le podemos dar un argumento de entrada. Ahora, vamos a ver. ¿Listo? Vamos a ver lo siguiente. Funciones con argumento de entrada y con retorno. ¿Listo? Que sería como la salida. Ahora bien, ya que vimos que las funciones pueden recibir un parámetro de entrada que se conoce como argumento, entonces vamos a ver cómo se puede generar retornos mediante las funciones en Python. ¿Listo? Vamos nuevamente bueno, vamos a crear una nueva función. Esta función se va a llamar saludo. ¿Listo? Se acostumbran a escribir la primera letra con minúscula, o sea, toda en minúscula, y si ya se compone como de más frases, digamos, la siguiente frase en mayúscula. Por ejemplo, saludo personas. Entonces, miren que ahora a la siguiente palabra va en mayúscula. Recuerden que a esto se le denominaba notación de camello. Ahora solo la voy a dejar así, saludo. 2 puntos. Aquí con esta indentación empiezo ¿qué es? A enviar mi saludo. Bien. Lo que yo voy a hacer aquí es que voy a mandar un nombre, ¿sí? Argumento. Le puedo poner por aquí int. Hola. ¿Ya? Y le agrego el nombre de la persona, ¿sí o no? Acá la voy a llamar a la función saludo y le debo enviar un nombre. Ahora, ya vimos pues que esto lo podemos enviar directamente como entrada, ¿no? Sí. ¿Listo? Entonces, cuando yo corra esto, él me dice, hola, Alejo, aquí me falta un espacio. ¿Listo? Háganme ver algo aquí. ¿Listo? Entonces, miren que aquí me mandó, hola, Alejo. Hice como imprimir una tupla o una lista, ¿vale? Miren.
con coma no es necesario introducir aquí espacio, pero si concateno, pues sí necesitaría yo este espacio de aquí, ¿no? Miren, ¿vale? Entonces, por ahora lo vamos a imprimir con coma, para no tener que poner aquí este espacio. ¿Listo? Listo, miren, ahí estoy haciendo el saludo. Pero ¿qué pasa? Ella no me está retornando nada, lo está haciendo dentro de la función, o sea, como parte de su proceso. Si yo quiero que me retorne, ¿sí? Que la función me retorne algo, le vamos a poner aquí return. ¿Listo? Return. Este return, ¿sí? Este return que yo le mando aquí, lo que me permite es devolver, cuando yo llamo a una función, me permite devolver lo que está aquí, ¿vale? Pero es necesario, ¿sí? Es necesario que yo aquí reciba ese valor, ¿vale? O sea, que lo albergue en una respuesta, por ejemplo. ¿Listo? Esta sería la respuesta de la función. Pero ahora vamos a correrlo así, ¿vale? Así que necesitaríamos saber, este valor de la respuesta, miren, ya se almacenó, ya recibió esto que dice aquí. Para poderlo ver, pues ya lo necesito imprimir por acá afuera. ¿Sí? Respuesta. ¿Listo? Entonces él me dice, hola, Alejo. Así como está aquí, pues digamos que lo copió directamente de esta forma, ¿no? Entonces, veamos si nos permite concatenar aquí directamente. ¿Vale? Compilemos. ¿Vale? Y miren que ahora ya me muestra el mensaje. Hola, Alejo. Pero yo no lo imprimí aquí, yo lo imprimí acá abajo. ¿Qué hice? Pues, asumí esta función, ¿listo? Asumí esta función y lo que hice fue devolverle esta concatenación de valores. ¿Listo? Miren, nombre, lo tomo acá. Cuando yo la llamé a la función saludo, es lo que hice fue enviarle como argumento de entrada Alejo, ese es el valor que tiene, y ella aquí lo concatena, lo regresa, lo almacena aquí. Eso cuando aparece return, debe aparecer necesariamente un igual, una variable asociada a esa respuesta. ¿Listo? Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Este ejercicio lo van a hacer ustedes, ¿vale? Lo van a hacer ustedes y les voy a dar unos 15, 20 minuticos para que lo realicen, ¿sí? Y luego, ¿sí? ¿Me escucha? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Ah, vale, vale, es que me decía Odalis que sí estaba hablando. Bien, entonces, veamos este ejemplo, ¿no? Bueno, más que ejemplo, será ejercicio primero para ustedes y luego ya lo resuelvo yo. Bien, entonces, ¿qué dice esto? Vamos a generar una calculadora que permita sumar, restar, multiplicar o dividir, ¿listo? O dividir eh, dos valores, ¿listo? Entonces, yo lo voy a hacer aquí rápidamente, un pequeño fragmento del código. ¿Sí? Voy a crear la operación de suma. Yo sé que para sumar necesito un valor de entrada A y un valor de entrada B, ¿vale? Y vamos a retornar, ¿sí? El resultado de A más B. Como A y B son del tipo numérico, entonces aquí no hay problema que lo ponga así, lo va a sumar. Pero para garantizar que se va a dar de esa forma, veámoslo. Entonces, recuerden que este input, ¿sí? Ingrese valor para A, ingrese valor 1, ¿sí? Este input siempre me captura en string, así que tenemos que convertirlo porque aquí vamos a hacer una operación con números enteros, entonces lo tengo que convertir entero. Ahora lo vamos a trabajar a forma de entero. ¿Listo? Ahora ve, ¿listo? Ingrese valor para operador 2.
operando 1, perdón, operando 2. ¿Listo? Luego, cuando yo ya tenga esos valores, lo que voy a hacer es llamar a suma, le voy a enviar el valor de A y el valor de B. Pero recuerden que estoy generando un retorno. Como yo estoy generando un retorno, ¿sí? Es necesario que asigne ese valor a un resultado. ¿Listo? Recuerden que cuando yo tengo aquí la palabra return, lo que yo hago es retornar un valor. Esta suma me devuelve un valor. Así que acá abajo yo ya lo imprimo. Print resultado. ¿Vale? Entonces él me dice, ingrese un valor del operando 1. Yo le voy a dar 5. Ingrese un valor del operando 2. Le voy a dar 10. Al final, él me dice, el resultado de esa función suma es, aquí ingresa 5, ingresa 10. 5, 10, 5, 10. 5 más 10, 15. Así que me devuelve 15. Esta variable resultado captura ese valor y luego imprimo. Puedo colocarle un mensaje, por ejemplo, el resultado es, ¿sí? Y recuerden que en este caso, vamos a poner otro ejemplo, 3, 7, ¿listo? Y recuerden que en este caso, como lo separé con coma, no necesito ponerle str, ¿vale? Para concatenar, porque no estoy concatenando, estoy imprimiendo resultados, entre comillas, por aparte. 10, 3. ¿Listo? Miren, 13. No necesito concatenar si aquí le coloco una coma, ¿vale? ¿Listo? Entonces, ustedes basándose en esto de aquí, ¿vale? Me van a mostrar el resultado, por ejemplo, suma, ¿sí? Quisiera que muestren un R resta, un R multi, ¿sí? Y un R división. ¿Vale? Aquí le pongo resta. Y con eso, pues ustedes me van a mostrar los diferentes resultados. Por ejemplo, si yo quiero el de suma, les digo, pues muchachos, colóquenle rsum, suma, así, rsum, así le puse a la variable, pongámosle rsum. ¿Listo? Y la idea es que ya creamos una función, van a crear ahora estas otras tres, justo debajo de esta primera. ¿Listo? Justo debajo de esa primera van a crear las otras funciones. ¿Listo? Una se va a llamar dividir, recibe a A y a B, ejecuta algo. Otra se va a llamar multi, recibe a B y ejecuta algo. Y la otra se llama resta, recibe A, B y ejecuta algo. ¿Listo? Entonces, por favor, señores, señoritas, completen este código. ¿Vale? Completen este código. Yo voy a atender una llamadita. Ya me vuelvo a conectar en unos 15 minutos. Son las 4, a las 4:15 les recibo, o bueno, les preguntaré más bien cómo hicieron. Yo le envío dos argumentos. Una A, bueno, digamos un parámetro de entrada llamado A, un parámetro de entrada llamado B. Aquí, pues, en el return, lo que hice fue sumarlos, ¿vale? Entonces, miren, lo sumé, ¿vale? Lo mismo, pues, habría que hacer una estructura similar aquí. Cuando yo llamo a suma, ¿sí? Miren, cuando yo llamo a suma, le envío el argumento de A y le envío el argumento de B. ¿Listo? Listo. Bien. Profe,
Es que tengo un problema, o sea, ni siquiera se da el código que usted está mostrando. Vale, vale. ¿Puede compartir pantalla, por favor? Hola, ¿sí me escuchó? Sí, Sí. Entonces, compartamos pantalla y revisamos, ¿vale? Y luego puedo seguir yo, profe. Creo que ya lo voy a acabar. Listo, listo, sí, claro. profe, es que mi internet no me deja compartir pantalla. ¿Su qué? Mi internet es muy malo. Ah, si quiere, tómele una foto al código y me lo envía a WhatsApp. Yo ahí reviso y le digo a ver qué puede ser, ¿vale? Eso, profe. Ujú, listo. Entonces podemos revisar el mío, profe. Sí, claro, claro, Kevin. Compartamos pantalla, por favor. Listo. Ya lo puede buscar, profe. Buscar mi pantalla. Ujú. A ver. Una lista nueva. Listo. Bueno, aquí tengo los parámetros principales. Bien. Ujú. Entonces aquí seguiría la elección de los dos números. Bien. Y aquí le agregué un menú. Aquí Ujú. pido cuál deseo elegir. Aquí Bien. la opción. Y aquí empiezo con suma. Está bien. Luego seguiría resta. Resta está bien. Luego seguiría multiplicación. Multi. Bien, y por último división, que quiere hacer aquí. Bien. Es de división. Y 5 pasaría. Entonces, esto ya no lo necesitamos. Pero me marca este error de aquí. Sí, es por la sangría, ¿no? Recuerden, después de los dos puntos que dice if, opción, dale un enter. Sí, dale. Mira, mira que te marca el puntero. Mira donde empieza print y mira donde debería empezar en realidad la sentencia. Dale suprimir o ese, ajá, cuatro espacios. No, ese if ya no, ese sí iría pegado. Solamente después de los dos puntos. Y así para los otros. Dale la de tabulación para que te tabule más rápido si quieres. A ver. Y este. Listo. Ah, ya. Listo, ahí ya corre, a ver. A ver. Listo, entonces ingreso Ujú. un valor. Entonces, Colócale 3. 3, Ajá. Colócale 8 8, y colócale 2 para restar. está listo, 2, Listo, resta. El resultado es -5. Bien, listo. 5. Listo. Ajá. Vale, vale, bien, Kevin. Listo, profe. Ujú. Listo, es muy importante la indentación. ¿Listo? Recuerden que después de los dos puntos siempre nos va a pedir indentación. Bien, listo. Bueno, muy bien. ¿Ve mi pantalla ahí? Sí, ¿no? Sí, profe. No, Listo. está compartiendo, no, mentira. Yo me Ah, sé ya, ya, la ya. pantalla. Reanudar. Espérame. Listo, ahí ya. Ya. Reanudar, reanudar. Listo. ¿Sí? ¿Ya se ve? Sí, profe.
Listo. Sí, Perfecto, muy bien. ¿Vale? Entonces, miren, ahora pues ya como nos mostró nuestro compañero Kevin, podemos ver que simplemente pues consiste en agregar una tabulación para que se genere la indentación y aquí le coloco un return, ¿listo? Un return y le coloco A menos B, ¿listo? Ahí ya estaría haciendo la resta de A con respecto a B, ¿listo? Aquí return A por B y aquí un return A dividido B. ¿Listo? Verán lo que haré ahora. ¿Listo? Verán lo que voy a hacer ahora. Aquí yo estoy dando todos los resultados. Yo estoy haciendo todas las operaciones. Solamente voy a hacer la de división. ¿Listo? Solamente voy a hacer la de división. Así que aquí le coloco R división. ¿Listo? Miren que yo no hice validación, ¿no? Entonces, cuando yo le coloque, por ejemplo, operando 10 y el otro 0, entonces él me va a decir, hermano, hay un error, vea. Usted está haciendo una división por 0, ¿no? Y él ya me muestra, miren, que el error se da dentro de la función. ¿Listo? Lo mismo por acá, ¿sí? Dice, mire, el error está en la función llamada dividir A, B, ¿sí? Específicamente en esta línea, en el return, la línea 11. Entonces yo busco, en este caso aquí no nos la numera, pero en algunos editores sí, busco la línea 11 o me voy a la función dividir específicamente al return. Ah, entonces tengo que hacer la validación. Si B es 0, entonces le escribo un mensaje, return división por 0. ¿Vale? Si no, entonces ya le mando el valor de la división. ¿Listo? Ahora miren, aquí es división por 0, o sea que si yo divido por 0 voy a mandar ese mensaje directamente. Entonces volvamos a poner los valores. 10, 0, entonces él me dice, el resultado es división por 0, o le podemos colocar aquí error, división por 0. ¿Listo? Literalmente pues no le estaríamos dando un resultado matemático, ¿sí o no? Entonces miren, así es como funcionan, ¿sí? Valga la redundancia, las funciones, ¿no? Las funciones. Entonces le damos 2 y pues ya él me dice el resultado es 5.0. ¿Vale? Así sería pues como nosotros empezamos a trabajar con este cuento de la función en Python. Esto así creamos nuestras propias funciones en Python. ¿Listo? Y ya vimos que ellas regresan valores. Ahora, no necesariamente para generar un retorno se necesita un parámetro de entrada, ¿sí? Es decir, un argumento de entrada, ¿listo? Por ejemplo, vamos a crear un código que se llame saludo inicial, ¿listo? Lo voy a nombrar así, saludo inicial, 2 puntos y empiezo con mi sangría. Siempre él me va a retornar la siguiente palabra, ¿vale? Siempre lo va a retornar. Miren que aquí yo no le estoy dando una variable de entrada. No le estoy dando una variable de entrada, ¿no? Entonces, solamente vale llamar a la función. ¿Pero qué pasa? Esta función me está retornando algo. Return, hola, ¿sí? Entonces, aquí le puedo poner saludo inicial, o sea, voy a invocar a esa función, ¿sí? Recuerden, como genera retorno, debo asociarle ese resultado a una variable. Por ejemplo, saludo. ¿Listo? Y luego imprimo int, miren, saludo. ¿Sí? Hola. ¿Vale? Entonces, miren que no necesariamente necesito un valor o un argumento de entrada. Función que no tiene argumento en su entrada. Este sería el valor
valor de retorno de la función. ¿Listo? Entonces, en matemáticas, miren, necesito yo una entrada para generar un retorno, una salida. En cambio, en Python, el concepto de función es más general. Puedo tener una entrada y generar una salida, o una entrada sin generar salida, o una salida sin necesidad de una entrada. ¿Listo? Muy bien. Vale. Bien. Entonces, ahora, yo también me puedo valer de esto que está aquí, ¿sí? Para hacer lo siguiente. ¿Sí? Voy a generar una función que se llama saludo inicial, ¿vale? Esa función saludo inicial va a ser lo siguiente. Va a recibir un nombre por teclado. ¿Listo? Va a recibir un nombre por teclado. Voy a, primero que todo, a saludar a la persona. ¿Sí? Con coma, aquí le coloco el nombre. Aparte de eso, voy a retornar esta variable nombre. ¿Listo? Esta variable nombre. Luego, lo que voy a hacer es aquí, nombre igual a saludo inicial, sin argumentos de entrada, y acá ya imprimo. Gracias por utilizar esta función, ¿vale? Esta función, señor. Aquí le coloco el nombre, ¿vale? Entonces, miren, lo primero que voy a hacer, recuerden que esto de aquí es del código, pero no se ejecuta hasta que yo lo llame, o sea que empiezo a contar desde aquí. Lo primero que hago es llamar a esta función. Ingresa aquí, me va a pedir el nombre, luego imprime un mensaje, eso me retorna un valor nom, lo asocio a esta variable nombre y finalmente le digo gracias por utilizar esta función, señor. ¿Listo? Ahora aquí le voy a dar, ingrese un nombre, entonces Alejo, ¿vale? Y él ya me dice, bienvenido Alejo, ¿sí? Bienvenido Alejo. Al final, gracias por utilizar esta función, señora. Y quiere decir que yo puedo, a pesar de que yo no le mande argumentos aquí, puedo ingresar acá. ¿Sí? Por ejemplo, voy a preguntar aquí una variable opción, ¿sí? Y le voy a dar input, que sea, que lo salude, ¿sí? ¿Vale? Y aquí le voy a poner, y la opción es ese, entonces voy a llamar a la función, ¿sí? E imprimo esto. Y si no, imprimo lo siguiente, ¿sí? Pero nombre, o bueno, aquí ya sin nombre. Bueno, de hecho, bueno, podemos quitarle aquí. O ahí nomás. ¿Listo? Entonces, él me dice, ¿desea que lo salude? Yo le voy a mandar que sí, ¿sí? Entonces me dice, ingrese un nombre, Alejo. ¿Sí? Él me dice, bienvenido Alejo, gracias por utilizar esta función, señor Alejo. ¿Sí? Ahora, ¿quiere que lo salude? Le voy a decir que no. ¿Listo? Ah, me dice gracias. Me dice, bueno, por ejemplo. O así pongámosle. Tú te lo pierdes. ¿Listo? Entonces, ¿desea que lo salude? Sí. Camilo. Entonces, bienvenido Camilo. Gracias por utilizar esta función, señor Camilo. ¿Desea que lo salude? No. Pues te lo pierdes. ¿Vale? Entonces, así es como se puede generar funciones. ¿Listo? Se puede generar funciones. Así que las funciones no solamente reciben argumentos, pueden leer, ¿sí? Pongamos ese mensaje aquí,
las funciones no solamente reciben argumentos. Las funciones pueden leer o inicializar variables dentro de sí mismas. ¿Sí? Dentro de sí mismas. Ahora vean esto. Voy a quitar esto así para evitar ese saludo. Y le voy a dar print, ¿sí? Num, ¿vale? Bueno, primero la voy a llamar a la función nombre igual a saludo inicial. ¿Listo? Voy a imprimir nombre, ¿no? Perdón, nom. ¿Listo? Andrés. ¿Listo? ¿Qué pasó? De una me saltó error, ¿sí? Me saltó error. ¿Por qué? Porque yo estoy imprimiendo nom. Esa variable nom es de la función. Miren, es una variable de la función. Yo acá la asigné a nombre. Yo no puedo sacar una variable de una función si no la retorno. ¿Sí? No la puedo tomar así como la declaré en la función. No, yo debo retornarla para poder imprimirla. Si no, yo no puedo hacer esto. ¿Vale? Cambio nombre, ahí sí me deja normal y no me da error. ¿Vale? Andrés. Entonces, bienvenido, Andrés, y al final, Andrés nuevamente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estas variables se vuelven locales, o sea, de la función, ¿vale? Entonces, pongamos eso aquí, como una nota. Muy importante recordar que las variables que se crean o se leen dentro de una función solo pueden ser usadas dentro de dicha función. Si se necesita utilizar ese valor por fuera de la función, entonces se la debe enviar a manera de retorno. ¿Listo? Con el return. ¿Vale? Entonces es muy importante lo que les menciono, ¿no? Bien, por ahora dejémoslo ahí. ¿Listo? Entonces, señores, este es el uso de funciones en Python. Así es como nosotros utilizamos funciones en Python. ¿Vale? Pongámosle argumento entrada, sentencias a ejecutar. Vale, voy a ponerlo del retorno para que la función pueda retornar un resultado. Se debe utilizar la palabra reservada return. Bueno, y no solamente eso, ¿no? Y al momento de llamar la función, se debe asociar su valor a una variable. ¿Listo? Entonces, variable que recibe retorno igual a función. ¿Listo? Función y argumentos. ¿Listo? Muy bien. Listo, señores. Entonces, eso sería pues este tema, ¿vale? Esto sería el tema que traía para presentarles hoy. Esto de funciones pues es muy útil, sobre todo cuando nosotros queremos ahorrar códigos, ¿no? O sea, nosotros podemos crear una función, un código que se va a repetir siempre, ¿sí? Se va a repetir siempre. Supongamos, muchachos, me acabo de dar cuenta que no estaba
presentando Paint. Listo, supongamos que tenemos lo siguiente. Tenemos un bloque aquí de código. ¿Listo? Justo esta parte de código de aquí, ¿sí? Se repite en esa sección, se repite en esta sección, se repite en esta sección, ¿vale? Así que lo que nosotros hacemos es para evitar, digamos, ese gasto de líneas de código, porque recuerden que cada línea de código se crea un archivo y ese archivo pues se guarda. En el caso de un computador no hay problema, pero a veces uno genera códigos para sistemas embebidos, ¿no? Por ejemplo, una Raspberry o no sé, un Arduino. Y esos tienen almacenamiento limitado, entonces pues aquí estamos consumiendo. Entonces lo que podemos hacer en ese caso pues es declarar una función, ¿sí? Declaramos una función que tenga ese código y que tenga ese código. Cuando yo necesite ese código, lo único que hago es llamar a la función, llamar a la función, llamar a la función. ¿Listo? Así ya la función se me asocia, ¿sí? Se me va a asociar aquí, al bloque. Y ya ahorré todas estas líneas de código. ¿Vale? Todas esas líneas de código. ¿Listo? Bien. Entonces, van a hacer ahora, abrí MATLAB. Van a hacer ustedes ahora el siguiente ejercicio. Para diseñar, bueno, diseñar no, más bien desarrolle un código que permita dos puntos. Lo siguiente, ¿vale? Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, quitámoslo aquí. Así. Este es un mismo código. Sumar dos valores A y B. ¿Listo? Va a poder permitir sumar dos valores A o B, E o C, y A o B, B o C, y A con C. Sería aquí. ¿Listo? A dos, tres valores, vamos, dados tres valores, vamos a multiplicar los tres valores y los vamos a dividir entre, y los vamos a sumar entre la división de los dos primeros, validando que el primero no sea 0, validando que el denominador no sea 0. ¿Listo? Entonces van a hacer esta actividad, muchachos. Van a hacer este ejercicio ahorita aquí en clase. ¿Vale? Son las 4:43. Demos más o menos 2 minutos, 10